Les doy la más cordial bienvenida a esta clase en la que vamos a hablar de la distribución normal de probabilidad. ¿Okay? Como ya habíamos visto la semana pasada dentro de la introducción a la probabilidad y distribuciones de probabilidad, habíamos visto que existen tanto distribuciones de probabilidad discreta, así como distribuciones de probabilidad continua. Dentro de las distribuciones de probabilidad discreta se encontraban la distribución binomial y la distribución de Poisson, que son en realidad distribuciones de probabilidad discreta, es decir, que utilizan o se basan en variables discretas para su desarrollo. Ahora, en cambio, en una distribución de probabilidad continua, la variable que se analiza es una variable continua, es una variable cuantitativa continua y precisamente por eso es necesario una nueva distribución de probabilidad para representar las probabilidades que nos puede arrojar o que nos pide calcular en este tipo de variables. ¿Ok? Recuerden que para variables discretas, digamos, lo que nosotros podemos ver reflejado aquí en un histograma son las frecuencias relativas o las frecuencias totales de cada uno de los casos que se plantean. Y esto lo habíamos visto en la segunda clase de distribuciones de frecuencias. Habíamos visto este tema de los histogramos y básicamente, como ustedes pueden ver aquí en la figura D, ¿sí? Esta curva que refleja o que se aproxima a los histogramas o a los extremos de las barras del gráfico de histogramas, precisamente es una curva normalizada o una curva de distribución de probabilidad normal o una distribución de probabilidad continua, ya que las distribuciones de probabilidad discreta únicamente se utilizan para variables discretas. ¿Ok? Como ustedes pueden verificar, aquí en este gráfico pueden ver una distribución de probabilidad donde el área bajo la curva precisamente representa esa probabilidad. La probabilidad de que la variable X tome o esté entre los valores A y B es representada por el área bajo la curva de esa curva. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ver directamente lo que nos corresponde tratar, que es la distribución normal de probabilidad. Como ustedes pueden verificar, la distribución de probabilidad normal está dada por una función en términos exponenciales, es decir, es función de un término exponencial e a la menos x menos u al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. ¿Ok? Básicamente esta es la ecuación que se utiliza para construir esta curva. ¿Sí? Básicamente esa es la ecuación que se utiliza para construir esta curva y ya vamos a ver específicamente cómo se lo hace. ¿Okay? La gráfica de una distribución normal de probabilidad con media mu y desviación estándar z, recuerden que mu, la letra griega mu, se utiliza para representar la media poblacional y la letra griega sigma se utiliza para representar la desviación estándar. Entonces, una gráfica de una distribución normal de probabilidad es una gráfica con media mu y desviación estándar sigma. ¿Ok? Y la distribución por naturaleza es una distribución simétrica alrededor de mu. Como ustedes pueden ver, aquí mu precisamente se encuentra en el centro de la curva de distribución, ¿sí? Y que divide el área bajo la curva en dos áreas. El área de la izquierda, que toma un valor de 0.5, y el área de la derecha, que toma un valor de 0.5. ¿Por qué esto? Porque el área no puede superar el 1. Nunca puede superar el 100%, tal como habíamos visto en Introducción a la Probabilidad, la clase de la semana pasada. Todo conjunto de probabilidades nunca deben superar el 100%, o en términos numéricos por unidad, la unidad. Por tanto, el área bajo la curva de la campana de Gauss solamente equivale al 0.5 y el área de la derecha de mu igual al 0.5. ¿Cómo lo manifiesta aquí? El área a la izquierda de la media es 0.5 y el área a la derecha de la media es 0.5. ¿Okay? Y esta campana obviamente puede ser más alargada o más
ensanchada dependiendo de los datos que estemos utilizando. ¿Okay? Ahora sí, dentro de esta área, obviamente para calcular esas áreas se utiliza una tabla de distribución de valores probabilísticos para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria normal, como dice aquí, para hallar la probabilidad de que una variable aleatoria normal X se encuentre en el intervalo A y B, es necesario hallar el área bajo la curva de la distribución normal. Para esto, para esto se utiliza una variable que se denomina variable aleatoria normal estándar. Y esta variable aleatoria normal estándar, que precisamente está estandarizada al expresar su valor como el número de desviaciones estándar que se encuentran a la izquierda o a la derecha de la media poblacional. Para calcular esto, se utiliza esta ecuación, como ustedes pueden ver, donde X representa el valor que nosotros tratemos de calcular, la probabilidad, mu la media poblacional y sigma la desviación estándar de la población. De esa manera se calcula Z. ¿Sí? La ecuación también puede ser escrita de esta manera, ¿sí? Como X igual a mu más sigma por Z. Algunas conclusiones que podemos obtener de esta ecuación. Cuando X es menor que la media, el valor de Z es negativo. Cuando X es mayor que la media, el valor de Z es positivo. Y cuando X es igual a mu o a la media, el valor de Z es 0. Y por supuesto eso podemos verlo en el gráfico también. Si nos vamos a este gráfico de acá, con una variable X, aquí está la variable X. Si es que la variable X es igual a mu, obviamente en ese punto se haría o el resultado sería 0. Pero si el valor de X es menor a mu, el resultado es negativo, y si X es mayor a mu, el resultado es positivo. ¿Okay? Eso es básicamente lo que nos muestra, lo que nos quiere decir esa ecuación, que la podemos utilizar para interpretar el gráfico que se nos ha proporcionado. ¿Okay? Y claro, para esto, como les había mencionado, es necesario utilizar una tabla para calcular las probabilidades asociadas a cada caso. ¿Ok? En la tabla ustedes precisamente la encuentran en el apéndice 1. ¿Sí? La tabla la encuentran en el apéndice 1 para que ustedes puedan revisar el área bajo la curva. ¿Ok? El área bajo la curva, y de esa manera calcular las probabilidades asociadas al valor solicitado. Aquí, por ejemplo, está una versión abreviada de la tabla 3 del apéndice 1, ¿sí? Áreas bajo la curva. Como ustedes pueden verificar, para todos los valores de Z negativos, todos estos valores son de Z negativos, se incluye un decimal y el segundo decimal en la fila, ¿ok? El primer decimal en la columna, es decir, 3.4, y aquí estaría el 3.41, menos 3.41, el área bajo la curva de menos 3.41 sería 0.0003. Por ejemplo, el área bajo la curva del valor de menos 2, es decir, Z igual a menos 2, sería de 0.022. Recuerden que el área total bajo la curva es 1 y nunca puede superar ese valor. ¿Ok? Para los valores positivos, en cambio, se los toma de la siguiente manera. Área bajo la curva normal. ¿Sí? Para el valor de Z, 0, de Z igual a 0, como ya habíamos dicho, el área bajo la curva es igual a 0.5, es decir, la mitad de todo el área. Y eso lo podemos ver aquí. ¿Sí? Si nosotros verificamos el área desde 0 hasta el infinito en Z, toda esta área a la derecha de 0 es igual a 0.5. Y el área de la izquierda también es igual a 0.5. Por eso es que cuando Z es igual a 0, el área bajo la curva es de 0.5. ¿Sí? Es decir, la mitad de la curva. ¿Okay? Vamos a revisar para eso precisamente un ejemplo con el objetivo de que esto quede mucho más claro. Dice, encuentre la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.63. Entonces, me voy a desplazar hasta acá la curva solamente para incluir este valor. Vamos a ver. Aquí dice menos
1.53. Ok, ese valor se va a encontrar más o menos por aquí. ¿Sí? Porque recuerden que aquí está 0 y a la izquierda de 0 obviamente se encuentran los números negativos. En este caso específico, el menos 1.53 se encontraría a la izquierda de 0. Por tanto, el área que yo quiero calcular, sería básicamente esta área. ¿Sí? El área que se encuentra a la izquierda de menos 1.53. Esta de aquí. ¿Ok? Y precisamente por eso dice, encuentre la probabilidad de que Z sea, menor o igual que 1.63. Entonces, estoy mal, sería aquí 1.63 positivo. ¿Sí? El valor de Z se encontraría aquí y lo que me está pidiendo es que calcule el área que se encuentra a la izquierda de ese valor, es decir, toda esta área. ¿Sí? Si suponemos que este Z sub 0 es igual a 1.63, ¿sí? Justo aquí, coincide con este valor que está aquí. Toda esta área es la que nosotros deberíamos calcular, ¿sí? Porque eso es lo que se nos pide cuando se nos dice calcular el área que se encuentra o calcular la probabilidad que se encuentra cuando X es menor o igual a 1.63, ¿ok? Tal como dice aquí. Encuentre la probabilidad de que Z sea igual a menos 1.63. Como dice aquí, esta probabilidad corresponde a la izquierda del punto 1.63, como ya habíamos visto. Para esto, se sombrea el área que necesitamos calcular, como ya está sombreada en el gráfico de acá arriba, asumiendo que este valor es de 1.63, y luego de eso se procede a calcular utilizando la tabla 3 del apéndice 1, ¿sí? Utilizando la tabla 3 del apéndice 1, se procede a calcular el valor del área bajo la curva para Z igual a 1.63. Si ustedes revisan el área, la tabla del apéndice 3 de la tabla 3 del apéndice 1, van a encontrar que el área es de 0.489484, ¿sí? Que es precisamente la probabilidad de que Z sea igual o menor o igual a 1.63. De esa forma se calcula el área bajo la curva o la probabilidad de que un valor, de que Z sea menor o igual a un valor. ¿Sí? Simplemente con la tabla que se encuentra en el apéndice 3, en el apéndice 1, la tabla número 3. Ok. Ahora, por ejemplo, veamos otro ejemplo en cambio del caso contrario. Encuentre la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0.5. ¿Sí? Como ustedes pueden verificar, aquí ya se encuentra sombreada el área. ¿Sí? Igual en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? El área bajo la curva que es menor o igual a 1.63. Aquí está el 1.63 y toda el área que se encuentra bajo la curva se denomina la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.63 y que en este caso es precisamente 0.9484. Ahora la inversa, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a un número cualesquiera. Este número puede ser positivo, negativo, cualesquiera, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que Z sea mayor o igual que un número, en este caso menos 0.5, como ustedes pueden ver, se lo diagrama en esta campana de Gauss. Aquí está menos 0.5 y lo que se quiere es calcular la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0.5. En palabras sencillas, es decir, calcular la probabilidad del área a la derecha de menos 0.5. ¿Okay? Para eso, asimismo, utilizando la tabla 3 del apéndice 1, se encuentra que el área a la izquierda de menos 0.5, ¿sí? El área a la izquierda de menos 0.5 es 0.385. Pero esa no es el área que se está buscando, sino el área de la derecha. Como ya habíamos dicho, todo el área bajo la curva es igual a 1, lo que se debería hacer es restar 1 menos 0.3085 y de esa manera calcularíamos el área a la derecha del valor de menos 0.5. En este caso, tal como se muestra aquí, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0.5 es igual
a 1 menos 0.3085. Y en este caso, el área buscada sería 0.6915. 0.6915. ¿Ok? Entonces, en resumen, hemos visto dos ejemplos, ¿sí? Uno para calcular la probabilidad cuando z sea menor o igual que un valor, z sea menor o igual que un valor, que es básicamente encontrar el área de que z sea menor o igual que ese valor. En el otro caso, de que z sea mayor o igual a ese valor. Y vamos a ver un tercer caso en el que el valor de z se encuentra entre dos valores, ¿sí? La probabilidad de que, vamos a ver aquí, voy a sombrear esta parte, la probabilidad de que z se encuentre entre menos 0.5 y 1, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en el gráfico. ¿Qué nos corresponde hacer? Simplemente calcular el área bajo la curva de esta gráfica. ¿Cómo se lo hace? Simplemente con la tabla que se encuentra en el apéndice 1, ¿sí? La tabla 3 que se encuentra en el apéndice 1. ¿Ok? Para esto, obviamente yo debo calcular el área que se encuentra a la derecha de menos 0.5, que es toda esta área, ¿sí? Y luego también restar de 1 el área que se encuentra hacia la izquierda de menos 0.05. Como ustedes pueden ver, el área que se encuentra a la izquierda de menos 0.5 ya la habíamos calculado. Es de 0.3085, ¿sí? Y el área 2, el área sombreada, el área 2, ¿sí? De la figura esta que les estoy mostrando, a partir de la tabla 3 del apéndice 1 se puede hallar el área de la izquierda de menos 0.5, que como les dije es de 0.385, y el área a la izquierda de 1, que en cambio sería A1 más A2 igual a 0.8413. ¿Ok? 0.843. Es decir, si nosotros sumamos el área 1 más el área 2, nosotros tendríamos ya el área total que se encuentra a la izquierda de 1. ¿Sí? El área total que se encuentra a la izquierda de 1, que en este caso sería 0.8413. Pero como solamente necesitamos el área 2, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos hacer es restar precisamente a este 0.8413 el 0.3085 y con eso tendríamos el resultado final que es 0.5328. Por tanto, el área que se encuentra entre z menos 0.5 y 1 es de 0.5328. ¿Okay? Y básicamente ese es el procedimiento que se debe seguir para calcular cualquier área bajo la curva que representa la probabilidad de que el valor de z se encuentre entre dos valores determinados. ¿Okay? Eso sería todo. No sé si